fotógrafo del Líbano, Tolima, radicado en Manizales. Epa. De una, 26 años, ¿cierto? Ajá. De una. ¿Listo? Tauro. Cuando quieras. Tauro. ¿Qué más? ¿Qué Que más va, la carta necesita? atrás no me la sé todavía, pero descendente, ascendente. Cuando hables a cámara, esto. A esa. Listo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de En el Vagón de 070. Y el día de hoy estamos con Carlos David Sánchez, fotógrafo del Líbano, Tolima, radicado en Manizales, quien estos días nos visita acá en Bogotá por motivo de la Bienal Internacional de Fotografía que está ocurriendo del 30 de agosto al 5 de septiembre y está presentando parte de su obra, que es una exposición llamada Azote, en la cual vamos a profundizar ahorita más adelante, que pues registra esta práctica deportiva, la voy a llamar así inicialmente, pues de pelados que se descuelgan a velocidades impresionantes y bueno, ya ahorita hablaremos un poco de ese parche. Quiero arrancar preguntándote cómo te ha ido en la Bienal. Ahorita estás exponiendo Azote, pero en general, ¿cómo ha sido la experiencia de conectar con colegas de acá y colegas de mucho más lejos? Porque también, digamos, el país invitado es Palestina, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Listo, pues sí, ya terminando la Bienal, siento que van surgiendo como las reflexiones alrededor de lo que es esta experiencia de juntarnos alrededor de la fotografía, pero también alrededor de un tema principal que es la resistencia, como a partir de estos pueblos, de estos territorios como lo son Palestina, que en este caso como viene atravesado por la guerra y que uno no lo siente tampoco tan lejano por el contexto político y social de Colombia. Entonces es bien interesante ver cómo, pues a pesar de que nos diferencian muchas cosas, nos unimos en esas resistencias, ¿no? Y también en lo personal ha sido como todo un logro el hecho de poder traer como estos discursos, esas narrativas que se salen un poco de los centralismos o de los temas de moda en la fotografía y poder ponerlos como a dialogar con un montón de miradas, de fotógrafos, de fotógrafas, que también tienen como unos ideales y unas posiciones políticas en las cuales conectamos. Además, el hecho de uno ver la obra impresa, claro, de verla dialogando en un proceso también curatorial que fue bien bello y como bien poderoso que se hizo a partir de la Fotográfica Bogotá, es algo que uno lo nutre, ¿no? Como verse conectado no solo política, sino también espacialmente con nosotros, es genial. Claro, es otra experiencia también, y también la presencialidad, como lo análogo, o sea, es como... Sí, se valora mucho como eso. Si bien existen los espacios donde se expone, hay otros espacios que no se ven o no, como que no salen a la luz pública, son esos otros espacios íntimos que uno tiene con los fotógrafos. De poder hablar, de poder también como, pues, recochar, aprender como de estas otras formas y ver a los fotógrafos que uno muchas veces veía como tan lejos por redes sociales, que me pasó con varios, que yo los veía y seguía el trabajo y luego como tenerlo ahí cerca o que fuera mi roomie, era como, hey, bueno, también como valorarse uno el camino que lo llevó a estar ahí. ¿Con quiénes te pasó? O digamos como gente que hayas visto ahorita en estos días que sea como grandes referentes. Con Diego, por ejemplo, Diego que viene de México, con él yo le seguía la obra hace mucho tiempo porque también juega con lo plástico, que es algo que a mí me gusta mucho. Y poder justo tenerlo de roomie, hablar con él, como realmente tener unas conversaciones profundas, profesionales y personales, que siento que es donde los trabajos también se unen. Se nutren también como esas miradas, ¿no? Quiero que hablemos un poco de cómo te acercas a la fotografía. Yo estuve leyendo ahí para entrevistas que puedes obtener una cámara como tipo 16, 17 años. ¿Tienes algún momento antes de tener la cámara que te haya como querido ser fotógrafo, te haya hecho querer ser fotógrafo, como por qué ese acercamiento a la fotografía? En principio como no fue tanto el gusto de querer hacer fotografía, en un principio era más el video. Ya. Me llegó mucho como esta cultura visual del skate, del graffiti, del tatuaje, por la televisión y luego por internet. Ahí empezó el gusto, también empecé a ver muchas pelis y en un principio era querer hacer películas, querer hacer cortos y todo esto. Pero
paulatinamente me di cuenta que hacer este tipo de productos audiovisuales requieren equipos de trabajo, requieren como más inversiones, Plata. plata, también como muchas disposiciones a partir de una única idea que es hacer una película o un corto. Sí. Me decepcioné y fue como, no, pues qué pereza esto, dejé la cámara arrumada mucho tiempo, casi un año, y ya fue cuando mis amigos empezaron a montar como sus bandas de metal, de punk, que me empezaron a invitar Ya. a los parches, a los toques, a los ensayos. Como usted Y que tiene sí, era cámara, como, lo invitamos caiga. a usted y a su Ya su cámara. cámara. Si no trae la cámara, no venga. Ya. Y ahí empecé, poco a poco, como a aprender la técnica fotográfica a partir de fotografiar a mis amigos Ujú. y con un hilo conductor que era como la música y la juventud, que luego inconscientemente terminé yo por allá parado en una escena punk, también viviéndola desde otro punto, Ujú. pero teniendo unas bases que venían desde una infancia, ¿no? Desde Claro. los 13, 14 años, que es donde mis amigos empezaron con sus bandas Ujú. también y como esa, pues esa bella sensación de pertenecer a algo a partir de uno hacer algo, ¿no? Claro. Cuando te refieres a los amigos que hacían bandas, es ahí en el Líbano. Sí, Ya. ¿Y qué ahí bandas eran? ¿Cómo se mm, llamaban? eran bandas de covers, ¿cierto? De covers de punk De covers de punk y de metal, y de metal. sobre todo. Estaba hablando de mis amigos, que era Karma, Ujú. el Karmaricas le decíamos. Carmanica. Y era también pues como la excusa para uno juntarse Ujú. a pues a escuchar música, a contar historias, Ujú. también a pues a vivir como esa Ujú. experiencia de ese poder que tiene como la estupidez de ser a esa edad. Sí, claro. Te acercaste por tus amigos, pero también musicalmente, pues estaba la conexión. O sea, sí te Sí, gustaba sí, igual genuinamente la escena. me gustaba, pero me movía como en dos mundos, ¿no? Ujú. Que era como ese y ya un parche más de rap, Ah, ok. de hip hop, que fue como, en principio me llegó la música a mí muy chiquito, a Ya. partir de ahí, como Ajá. desde la televisión, los videos musicales, como que veía muchos videos de rap también. De Ujú. hecho todavía lo hago, es como un ejercicio que me gusta de sentarme y poner los videos, los videoclips de rap antiguos y los de ahorita y Ujú. como esos análisis visuales que hay, porque la imagen en movimiento es algo que me está gustando mucho de un Ujú. tiempo para acá. Ujú. ¿Qué escuchabas en esa época de rap, por ejemplo? De rap, no, pues la etnia, Ajá. mucho Crash Ya, Family, como Loco puro clásico Cuerdo, colombiano. Uy, Ascoman, loco así cuerdo. como Buenísimo. mucho rap rolo rata, que era como el que se Claro. escuchaba, o el que llegó como a mi pueblo, era bien particular, Ya, que llegaba era ese. llegaba era ese. Y ahí también pues empecé a tener conciencia como de los movimientos culturales, ¿no? Por Ujú. ejemplo en el hip hop, que es una vaina tan compleja, pero también, no sé, como tan pura, tan política y que cada una de sus bases tiene algo para contar y Ujú. que se juntan y crean el universo, eso me parece Sí, es genial. verdad. Que también es muy propio del parche punkero, ¿no? Como que tiene sus similitudes en ese Exacto. sentido. Pues todo lo que son como los movimientos sociales que Ujú. nacieron así como después de la Segunda Guerra Mundial en algún punto se conectan. Ujú. Tú te vas, ¿cuántos años tenías cuando te vas a Manizales? Tú te vas a estudiar trabajo social a la Sí, Universidad de Caldas. ¿Y cuántos años tenías ahí? tenía 17, Tenía estaba 17. recién Un pollo. cumplidito los 17. Y ahí digamos que ya te habías decepcionado el video y ya estabas dándole a la fotografía. Ya estaba metido en el cuento de la foto, Ujú. pero aún no me la había tomado tan en serio. Ya, Como que si bien llegué a Manizales, llegué a la universidad, pero también llegué con un sinsentido y con este, como, no sé, como existencialismo y importaculismo de los 17, claro. 18, como de no saber muy bien qué hacer con mi vida. Ujú. Y fue en Manizales justo donde yo pude tener como una conciencia más de la foto, empezar a encontrar técnicas como la fotografía análoga y ahí fue donde yo me pegué como la encarretada, la encintada así de empezar a hacer fotografía análoga y a comprar rollos y a revelar y era como un ejercicio casi adictivo, muy Claro. pasional al cual estuve como al servicio del error y la fotografía análoga un par de años y ahí fue donde la técnica se pulió, también donde lo conceptual se pulió más y donde gracias
como esas preguntas profundas que a veces la academia le exige hacer a uno y sobre todo en el trabajo social, pude crearme una narrativa a partir de todo esto que venía viviendo. ¿Y qué hizo clic en Manizales? O sea, que tú llegaste como con esta existencialismo de no tiene sentido la vida y que hizo clic ahí, o recuerdas momentos específicos que te hayan hecho conectar y decir, bueno, por acá es. Sí, creo que precisamente cuando yo llegué a esa ciudad, pues llegué muy pollo y con una necesidad casi que de pertenecer a un Algo, lugar, o sea, claro. venía como de un espacio ya creado, a luego llegar a un espacio donde, si bien habían amigos de ese parche, Mm, ya nuestros ritmos de vida eran diferentes, ¿no? sí. Cada uno estudiaba su cosa y empecé a ver como los parches punk, empecé a verlos, ¿Empezaste tú, como a buscarlos o como iban llegando que ahí o visualmente uno se ya, vuelve muy curioso ya? cuando uno lo atraviesa como la imagen fotográfica, entonces uno todo el tiempo está viendo y muchas veces veía como el parche, como que pasaba por ahí, era como, qué chimba, me Mm, gustaría hacer un proyecto ahí. Ya venía camellando como unos proyectos así, pero como chapaleándole ahí, sí. que era como haciéndole retratos a amigos de la universidad, pero no fue hasta que conocí un amigo punky en una clase y como que conectamos y él me empezó también Puedo invitar. a invitar y a mostrar cómo era que se movía la escena en la ciudad. Entonces sí fue como eso, como sentir que ahí había como un llamado, ¿sabes? Sí, Como esa frase que cuando uno mira el abismo también lo mira, mira a sí. uno. Así lo sentí. Ya. Y también que ya venías de cubrir un poco escena punkera en el Sí, Líbano y otra vez como volver ahí es como, bueno, epa. esto en verdad sí dialoga conmigo más allá de la geografía, ¿no? Epa, en un principio era como, bueno, sí, fotografía de cubrir un evento, Mm, las bandas, claro. pero en el punk pude hacer como todo lo contrario. Muchas veces como que la mirada está dirigida hacia la tarima, hacia lo que está sucediendo allá, Ujú. pero el secreto o el plus o el click fue cuando la cámara como que se dio la Se dio la vuelta y vuelta. ya no eran las bandas, sino que era yo y todas las personas que estaban detrás mío y todas las que estaban delante mío las que empezaron a formar ese proyecto fotográfico que fue también en un principio el que me enseñó a hacer y hacer fotografía. Claro. Más allá de lo obvio, porque igual yo siento que el punk es muy visual, como muy estimulante visualmente, ¿no? Sí. Pero más allá de lo obvio, no sé, la cresta y como los taches, bueno, como esto, ¿qué te conectaba visualmente o qué te sigue conectando visualmente con la escena punkera? Visualmente, pues en un principio sí, digamos que el punk le entra a uno es por Claro. los ojos, en realidad. Mm, Así me llegó a mí, así también lo apropié un par de tiempo, pero la parte política que estaba ahí dentro me como que me cautivó aún ujú, más. Además que estaba estudiando trabajo social, entonces como que encontraba todo claro. el tiempo unas conexiones que me reafirmaban las decisiones que ya había tomado. Por ejemplo, ¿cuáles cosas como que te resonaban de la filosofía punk, por decirlo así? Ok, digamos la unión, Mm, ¿cierto? El trabajo comunitario, la olla mm, comunitaria, el trabajo comunitario que también se gesta como desde los punks, que no necesariamente es un trabajo social estricto, sí, pero sí hay ahí como unos actos claro. de cuidado por el otro, una conciencia política, Ujú, también una conciencia de clase, y todo esto se nos juntaba, ¿no? ujú, Obviamente, digamos que el trabajo social tiene muchas líneas democráticas, por decirlo de alguna forma, ujú, y el punk no. Entonces es como todo lo contrario. Pero esos discursos y esos juegos también fueron como muy importantes, que hicieron clic más allá de una simple conexión estética, que si bien fue importante, no se quedó solo ahí. solo en eso. Mm, Y ya luego, por ejemplo, lo editorial también. O sea, los ujú. punkis son muy do yourself, hazlo tú mismo, ¿cierto? También como Públicate esa práctica tú. análoga, Ay, ¿no? exacto. Que, y ahí te iba a preguntar, ¿cómo aprendiste toda la práctica análoga cuando llegaste a Manizales, que lo mencionaste ahorita? ¿Cómo te metiste en ese En mundo? eso sí fue mero, pues, instinto, Autodidacta. interés, Ujú. autodidacta, YouTube, Ya, ok. libritos. Ya luego comencé a conocer como fotógrafos de la ciudad Sí. y ahí se iban como uno estableciendo pequeñas relaciones profesionales y artísticas donde íbamos como compartiéndonos
conocimiento, pero en su mayoría fue como muy autodidacta, muy... Do it yourself. Sí, También. exacto, y muchas pelis, ahí conocí los fotolibros, entonces empecé también a consumir muchos fotolibros, de eso como irse a la biblioteca y buscar lo que había, y decir como esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y crearme como todo un collage de referentes en mi Claro. cabeza para poder luego intentar hacer algo con toda esa información. Claro, como ir nutriendo ahí esos referentes. Exacto, Ujú. que es muy importante. O sea, uno como artista, uno no crea a partir como de la Quiero cabeza a mí hacer me esto. botó todo eso, ¿no? Es como la cabeza está llena, es como un montón de referencias conscientes y vainas ahí subjetivas y lados oscuros de la cabeza que hacen ser lo que uno es. ¿Recuerdas referentes que te hayan marcado mucho en esa época? Mm. Que de hecho todavía los estudio mucho. Sí, Por ejemplo, Nal Goldin, brutal. Polaroid Kid, Mm, ¿qué otro? Larry Clark, con un montón de fotógrafos, Daido Moriyama también. ujú. Como que pude crear un mapa de referentes por continentes Ah, y brutal. a cada uno de esos sacarle como lo que más me gustaba para luego intentar hacer algo. Como Como que yo decía, emular. bueno, mi vida no es aburrida, mi vida para qué es interesante. Y yo sentía que ellos también tenían una vida o estaban sintiendo algo Sí. o sintieron algo muy particular a mí. Y creo que uno conecta como con las horas de los demás a partir de lo que le está pasando a uno, ¿no? Y Sí, eso era lo que yo sentía con ellos. ya. Y luego ahorré y compré fotolibros y tener mis propios libros. Eso también fue una escuela brutal. Obvio. ¿Tienes algunos que guardes con mucho cariño de fotolibros que tengas? Sí, por ejemplo, Tulsa, Ujú. de Larry Clark, que es como uno de los libros, que es un librito así, pero que fue como mera escuela para un montón de fotógrafos que vinieron después, que habla como de esta fotografía documental un poco más inmersiva, que no obedece a editoriales, que no obedece a entregarle resultados a nadie, sino que nace como del simple placer de narrarse su propia vida a través de la imagen, y eso es algo que aún conservo. Mm. Una de las, digamos, de la obra más grande que tienes de esa época es Porte Ilegal de Caras. ¿Cómo nace ese Sí. proyecto? Que un poco lo conecto con esto de todo empezó a cobrar más sentido cuando la cámara se volteó y empezó fue a retratar a la gente que estaba viendo hacia el escenario. Pero ¿cómo nació ese proyecto? ¿Cómo arrancó? Ok. Háblame un poco de eso. Mira que a mí me pasó algo y justo como en esas conversaciones que uno tiene, yo ya venía, ya estaba teniendo como cierta posición dentro de la escena. Era como, bueno, el chino que toma las fotos, El tómame fotógrafo la de la escena. foto, Ajá. ta. Pero en una de esas conversaciones como con otras personas de la escena que también eran artistas, son artistas, yo empecé como a mostrar mi trabajo y yo decía como, bueno, ¿cómo se llama el proyecto? Y yo decía, bueno, se llama Porte Ilegal de Caras. Ujú. Y esa frase, o ese nombre nació de una frase que yo escuché en un toque que llegó la policía y Laura dijo como, no, es que solo joden por Porte Ilegal de Caras. Yo, bueno, como que de ahí Brutal. salió ese nombre. Pero luego en esas conversaciones yo dije como, Ujú. bueno, el proyecto se llama así, bueno, Porte Ilegal de Caras. ¿Y dónde están las caras? Y no Ujú. habían caras, eran Ah, puras nombres no. de, O sea, puras antes era que como del de las escenario, bandas, como la ya. típica foto así, No, fotorreportera de las claro. bandas. Y No, fue como, no, sí, parce, o sea, no. me dijiste, no hay caras. No hay que... Que empecé a darle la vuelta a la cámara y a ver todas esas caras, a Mm, verme mi propia cara también ahí, y a ver como todas estas caras, todos esos amigos, que eran caras que no entran, digamos, como en este molde estético de lo sí. lindo que se tendría que ver un rostro. Ahí me llegó luego Diane Arbus, que también tenía como su propio método de hacer fotografía de rostros y lo adapté, como Ujú. esto de el flash directo en el rostro. Y ya con Bruce Gilden cogí lo que era como el angular, el lente angular. Entonces ya era como blanco y negro, flash directo y rostro así deformado. Y se empezó a crear como una línea, una serie ahí de fotos Que son que un montón de sí, son caras. como 100 casi Ujú, 100 retratos ujú, que se fueron tomando como también en ese vivir, en los ujú, diferentes toques, en los tours, como en esas salidas que hacía. ujú. Entonces, eso fue un proceso también como muy personal, a la vez que yo iba tomando esos rostros, yo me veía muchas veces reflejado como
esos rostros, ¿sí? Como que mi rostro es bien face baby y toda la vuelta, pero habían rostros que eran otra vuelta, y yo estaba como, parce, ahí siento algo de conexión con todo esto, además que lo estaba viendo así de tiempo completo. ¿Sientes que la escena punk, porque yo te escucho y es como que te ves muy reflejado ahí, o sea, ¿qué espejo representa en tu vida la escena punkera? Uf, pues eso en mi caso es como un antes y un después, como el hecho de poder llegar a un lugar, sentirme acogido, como poder narrar mi historia a través de eso, y además que metodológicamente, artísticamente, me dio muchas rutas. Ahí fue donde yo aprendí a hacer y a ser como soy. Si yo ahorita hago fotos de azote o si tengo mis proyectos personales de archivo, yo todo eso se lo debo a ese momento de prosperidad juvenil que tuve ahí. Entonces es como eternamente agradecido, si bien ya no lo habito al 100%. Y algo que me dejó también el punk es que es una vaina libertaria, como que si vos quieres estar, estás, y si no, pues todo bien. Sí. Y que al hecho de ser algo político es algo que se lleva adentro. Si bien como que no existen los taches y todo esto, es una forma también de pensarse el mundo. Claro, Ya una visión de vida. uno se mete ahí, uno no sabe en qué se está metiendo, pero obviamente ya luego las lecturas que uno hace de todo son distintas, ¿cierto? De la política, de la democracia, del amor, del mismo arte, de los circuitos del arte, de la misma fotografía. Todo eso, si uno se lo toma en serio, le cambia la cabeza de por vida. Es una forma de vida. Ya vamos a hablar más adelante un poco de eso porque yo lo conecto mucho con lo que siguió después con el azote. Pero entonces hablemos, tú te vas a hacer tu trabajo de grado a un barrio en Manizales Sí. que se llama Bajo Andes. Cuéntame un poco de ese barrio, ¿cómo lo describirías? Ok, justo es bien particular y en ese proceso de como de diagnóstico cuando uno entra a un barrio, que es como el nombre que se le dice en el trabajo social, que son los primeros momentos. En este proyecto de Deporte Ilegal de Caras, si bien uno hace las fotos de los rostros, uno necesita como otro tipo de fotos, bisagra, que me conecten con otras cosas, ¿no? No sé, una rata muerta en una alcantarilla, breve. O unas cuerdas de una guitarra. Y en eso yo necesitaba como una foto de un barrio, ¿cierto? Como una mirada externa también. Y siempre pasaba por una parte de Manizales que se llama como La Fuente, Comuna La Fuente, y veía este barrio así allá lejos, sobre una ladera, y yo era como este barrio, que es cierto, siempre tuve como la particularidad de sentir como me pasó con el punk, Como como ese un llamado. llamado así, como el abismo llamándome a mí Oh, de otra vez. nuevo, ajá. Y una vez paré con un amigo, tomé la foto y fue como, bueno, listo, todo bien, la tomé como en el 2019. Y justo en el 2021 fue como, bueno, ¿usted qué va a hacer de práctica? Me conecté con un amigo que también fotógrafo que tiene una corporación que se llama la Corporación Nodo, que tiene un parche que se llama Ciudad Impresa, y él me hizo como todo un recorrido por los lugares donde mi trabajo podría, no sé, como tener una incidencia. Sí. Y en este caso, como que listo, fuimos a la Galería de Manizales, fuimos a otros barrios, y por último fue como el Bajo Andes. Y yo entré a ese barrio y fue como, Volviste a parce, recordar que sí, era ese barrio. como este es el barrio en que yo hace unos años vi allí, que le tomé una foto y fue Claro, como, bueno, aquí es. esto es. Y fue como, listo, hay unos retos participativos, sociales, de dinámicas también como de violencias estructurales ahí sobre el barrio. Y fue como, no, yo siento que aquí es. No sabía muy bien qué hacer todavía, con quién tenía que hablar, pero me metí así de cabeza un poco también como dejarme llevar por esa vertiente o ese instinto, ese llamado que en algún momento yo sentí al hacer esa fotografía. Sí. Y justo en ese proceso yo tenía mi diario de campo y la primera página del diario de campo era esa En la fotografía, foto, claro. ¿cierto? Y ella empezó como a desentrañarse y a tener conciencia, a entender el por qué estaba yo ahí metido. ¿Cuáles eran las dificultades de ese barrio? Pasa que los barrios mal llamados invasiones, que son como Ya. más una reapropiación del espacio y un derecho a la vivienda en Sí. este caso, los atraviesan múltiples injusticias. Las espaciales, por ejemplo, las simbólicas, las laborales, digamos que las atraviesan un montón de injusticias, ¿no?
pero obviamente la principal y la que más se veía era como una violencia estructural en cuanto a los derechos y al acceso de los derechos mínimos, ¿no? ¿Cierto? Agua, trabajo, vivienda. Sí. Entonces digamos que ya ahí con eso uno entiende a qué se va a enfrentar, porque la dificultad al acceso de los derechos de las personas va a traer más problemas, eso es lo que pasa. Pero en este caso yo tenía un enfoque de derechos al espacio, simbólicos y culturales, entonces nos fuimos por ese lado, como a intentar crearle una narrativa diferente a la impuesta desde afuera sobre el barrio, que era como el Bajo Andes, es un barrio pobre, es un barrio de invasión, es un cambiar barrio... la narrativa como desde adentro. Exacto, entonces ahí empezamos como todos unos procesos de fotografía participativa, también de prácticas artísticas comunitarias y un parchear constante también. Claro, estar inmerso en el barrio. Claro, fue un año donde estuvimos Nodo y Ciudad Impresa camellando, camellando, intentando como hacer algo a partir de las imágenes. Ya digamos que el lenguaje cambió, porque ya no era fotografía, sino que ya era el lenguaje de la imagen. Y ahí eso abarca un mucho montón más macro, de ¿no? cosas, sí, ahí es una bolsa y se puede meter de todo ahí. Claro. Y ahí nacieron como unos procesos, se conectó mucha gente, conocí mucha gente, aprendí cosas, pasaron cosas, reí, lloré, ¿cierto? Viviste. Farrié, de todo allá, pero también como un poco siguiendo esa lógica que me había enseñado el punk de que la fotografía es un proceso inmersivo, al igual que el trabajo comunitario y el trabajo social son procesos inmersivos, que sí o sí la vida está ahí todo el tiempo, no hay posibilidad como decir, hoy soy fotógrafo, mañana no, claro. Mi obra es esta, yo soy este, no, como que siempre era una cosa interconectada y en una noción retroactiva así todo el tiempo. Eso te iba a preguntar, que ya me lo contestaste un poco, pero ¿de qué manera tu carrera ha moldeado esa práctica fotográfica? O sea, acabas de mencionar lo inmersivo y como esto que no se puede quitar y poner, pero ¿de qué otras maneras te dio como luces para seguir desarrollando tu práctica? Pues en un principio era como la conciencia de la condición humana. Eso fue como saber que el humano estamos compuestos por un montón de zonas grises, como de tonos medios, que también, por ejemplo, el trabajo social tiene como su foco laboral son como el problema, la falencia o la potencialidad. Y justo siento que eso lo habitan cierto tipo de personas y es fotográficamente donde yo lo habito también, ¿no? Yo no fotografío, no sé, como moda y las personas bellas, hermosas, está bien por las personas que lo hacen, pero a mí mi vida, mis acciones, mi carrera, los lugares donde he pertenecido me han llevado siempre a ese lugar, ¿cierto? Como al borde, al extramuro, a lo marginal. Te iba a preguntar eso, todo como, tipo de cosas que como que ahorita en entrevistas y como haciendo la reportería para esta entrevista, se menciona mucho como que el fotógrafo que cubre como el margen o el borde, ¿cómo te sientes con esos términos? Pues sí me crea un poco como de un cortocircuito ahí en la cabeza, porque o sea, para mí como que no son tanto los bordes, o sea, es que esa es la palabra impuesta desde afuera, decir como usted es el borde, usted es el margen, ¿cierto? Es como no, o sea, somos, y ya, y no es más, como que existimos y ya los nombres y los rótulos vienen desde afuera. Igual lo siento un poco cuando dicen como eso de la Colombia profunda. Obvio. Es como, uy, parce, sí, como una revictimización ahí constante. Es como, no, o sea, no, la Colombia profunda no existe, existe Colombia. Y parte de ese discurso hace que se revictimice y también como que se excluya un poco todos esas manifestaciones y formas de vida y cosmovisiones que no pertenecen como al centro. Colombia profunda es como todo lo que está alrededor. Como un nombramiento centralista. Exacto. Entonces quizás la sensación un poco viene de ahí, pero bueno, uno también entiende que en esta carrera o camino como fotógrafo, uno siempre hace el fotógrafo el fotógrafo de la migración, rótulo. El fotógrafo de los punkis, el fotógrafo de las otras, entonces el fotógrafo de moda.
Y son rótulos que uno no los pone, que se los ponen, pero que también es bueno a veces tenerlo, porque es un punto de referencia. Claro, te van también posicionando como dentro de un espacio y dentro de una comunidad, ¿no? Sí, También son en doble vía, pienso yo. sí, como que, como es mi libertad y mi yugo, parce, ¿no? Mira la Exacto. foto. Y ahí entonces volvamos a Bajo Andes, tú pues vives y convives con la población del barrio y ahí conoces el azote. Sí, ahí empiezo a, ya lo venía viendo, ¿cierto? Como en otros lugares, pero fue en el barrio que yo empecé a ver la cotidianidad de esos chicos. Como que, Ujú. ese Carlos vive allá y él Ya, hace, y los empecé como a, ya a conocer desde otro lugar, que no tenía que ver precisamente con la cicla en un claro. principio. Antes de eso, ¿cómo le describirías a la gente? Porque yo creo que hay gente que no tiene ni idea qué Es es el el Gravity o Gravity. el azote. ¿Cómo lo describirías tú? El Gravity es un deporte, ¿cierto? Es un deporte que está trazado como por unas injusticias, por unas imposiciones y que digamos se puede marcar como una práctica ilegal en el país, pero que detrás de esto también hay todos unos discursos de odio, pero también hay unas reafirmaciones y reapropiaciones de los jóvenes en cuanto a cómo viven el mundo, a Ujú. cómo también son libres a partir de unas bicicletas modificadas que ellos mismos modifican ¿Cómo las para, modifican? eh, las ponen más bajas, les ponen peso, también les ponen Adelante, como nombre, para... Ya. sí, en el medio, les ponen Mm. platos más largos, le ponen unos cachos así para poder O tener sea, no es como, el manubrio normal, sino no, ya. sino que las vuelven como aerodinámicas, un Claro. poco para poder alcanzar cierto tipo de velocidades en carretera, que Ok. sí, en las laderas. Y también así tener como la posibilidad de conocer un mundo que no se les deja ver muchas veces. Son chicos que con sus ciclas se pueden ir de Manizales a la costa Total. y, y uno que quiere ir a la costa es como no, hay que ahorrar, hay que... no, ellos son como, ah, chao, Me voy. y me voy. Mm. ¿Cierto? Digamos que la misma peli lo decía, lo de los reyes del mundo de Laura, era como, es eso, son los Los reyes reyes del mundo. del mundo, es un mundo. Mm. Y eso no cualquiera lo logra. Sí, es verdad. Es algo así, no sé si lo alcancé como a sintetizar un poco de lo No, que viene sí. siendo De hecho, tengo el Gravity. una pregunta sobre esto de la autonomía que ahorita vamos a tocar, pero em, tengo algunas preguntas sobre el Gravity. Entonces, se descuelgan. El objetivo es, obviamente, la bajada y todo. Y al final, ¿qué pasa? O sea, llegan a un final y luego es como devolverse. O sea, ¿cómo es ese proceso? Sí, pues bueno, todo eso es muy ritual, o sea, como todo, como el punk, como Ujú. todo ese tipo de vainas, es un ritual. En un principio como que bien, se encuentran, empiezan a charlar, a contarse como cosas de la vida, a instalarse también. Y luego empieza como el azote, Ujú. el descenso, Ujú. que ahí es donde ya se empiezan como a medir el pulso un poco de... O sea, sí es como una Es carrera una entre carrera, ellos sí, de velocidad. el que sea más bala, o sea, el que vaya adelante también. Hay como, Ujú. bueno, todos unos códigos de respeto también, por el que lleve más tiempo, el que haya sufrido más pelas, o sea, el que más veces se haya parado de la pista también tiene como cierta Como un reconocimiento. reconocimiento ahí. Ujú. Es una carrera, ¿cierto? Una carrera contra la muerte, o con la muerte, como le quieran llamar. Y al final ya llega como toda esa, como ese subidón de adrenalina. Yo creo que las Claro. personas que hemos sentido adrenalina o de cierta manera la buscamos, uno sabe qué es lo que viene después, es como esa sensación de un subidón de energía, en Claro. realidad. Y ahí ya empiezan las discusiones, a hablar, a charlar, a planear otras cosas o ir a comer. Ujú. Es como si es un deporte de adrenalina, es un deporte extremo. Mm. Que ahorita mencionabas este tema de las injusticias, como ¿a qué te referías más allá de pues que son pelados que pertenecen precisamente a una población que ha vivido injusticias estructurales, pero te referías a algo más cuando decías que el azote es como un deporte que vive injusticias o violencias? El azote en sí mismo también tiene como unas violencias, pero me refería más como a las violencias dirigidas hacia los jóvenes Ya. empobrecidos del Mm. país, ¿no? Mm. O sea, uno sabe que no es lo mismo ser un joven clase media alta y las posibilidades son diferentes a un joven
de un barrio popular, con unas condiciones económicas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, para ellos es como casi imposible hablarles de universidad, por ejemplo, y también como que las rutas de vida para este tipo de jóvenes a veces son una única vía, ¿no? Es como te vuelves policía o te metes al ejército o empiezas a camellar en otro Sí. mundo y es como listo y ya no Y más. ya está. Y si quieres hacer algún deporte, juega fútbol y ya. Ujú. Pero justo parte del azote es como una contra Otra opción a también. todas estas injusticias simbólicas y estos únicos sueños impuestos sobre los pelados. Como la posibilidad de tener otra opción ahí, ¿no? Exacto. Yo cuando empecé a ver tus fotos en redes, yo pensé que tú también hacías Gravity, o sea, como que hacías parte del parche Sí, del azote, eh, y yo creo que eso habla como del nivel de nación. inmersión. ¿Cómo llegas a ese nivel de inmersión? O sea, desde lo social, digamos, cómo es empezar a hablar con el parche y como que también tener el acceso, construir la confianza, hasta lo logístico, ¿sí? Como desde qué lado cubres, porque también es un cubrimiento fotográfico de velocidad, o sea, desde lo logístico hasta lo social, ¿cómo es esa inmersión? Es la herencia, por ejemplo, que fue un Claro. proceso inmersivo completo. Ujú. Y eso que implica que es de tiempo, es de confianzas, es de camaraderías que se van forjando con el tiempo. Y esas fotos llegan es precisamente después de varios meses, hasta años, uno llega como a esas fotos. Por ese proceso inmersivo es como total. Obviamente uno necesita establecer unos límites porque si no ya se le sale a uno de las manos como los proyectos, pero siempre estoy como al filo de así de la navaja, como un poco caminando sobre esto y sabiendo que en cualquier momento algo me puede pasar. Pero ahí es donde están las fotos, ¿cierto? Como sobre ese filo de esa navaja que uno va caminando lentamente van apareciendo las buenas fotos. Y eso que implica que yo me he montado en las ciclas, yo me he aporreado en las ciclas, ¿cierto? Como que también he sentido esa adrenalina y esa cercanía como a pegarme mi limada y me la pegué y fue como listo, pero es que también era algo un poco de lo que yo iba detrás, de sentir que el cuerpo, si bien es como es mi máquina de trabajo, sí, está la cámara, pero yo me muevo con el cuerpo y es algo que me dejó el punk, ¿no? El cuerpo como, pues, como acto político, el Como vestirse, dispositivo. el tomar las decisiones, o sea, yo creo, yo recreo mi cultura y mi vida a partir de esto Sí. y la inmersión entonces implica eso, como el cuerpo ahí a disposición y ya las confianzas, siento que el hecho de poder como hacer este tipo de fotos y llegar como a esos lugares tan íntimos es porque hay un trabajo de espejos, como que seguramente ellos se ven reflejados en cosas mías y yo me veo completamente reflejado en ellos, así no se paren muchas cosas, Sí. pero hay vainas que nos van a unir toda la vida, ¿no? Como el hecho de, no sé, ser de un pueblo, de no habitar la ciudad en los mismos lugares que lo habita la gente de mi círculo social, también como las pérdidas, ¿cierto? El perder amigos, por ejemplo, el perder familiares queridos por la violencia. Entonces son cosas que nos acercamos implícitamente, inconscientemente, que nos hacen como vean. Sí, se ven reflejados mutuamente. Ahorita mencionabas esto de los límites. Yo siento que en un proceso de inmersión como el que has podido tejer, tanto en la escena punkera como ahorita en el azote, pues debe haber momentos en que se empieza a diluir como el límite. Sí. ¿Has tenido eso? O sea, ¿has tenido momentos específicos en que eso se diluye? Y también si a partir de eso tienes como un código ético propio y estético también, de como un decálogo de estas son mis máximas que yo no puedo atravesar. Digamos que eso yo lo vine aprendiendo hace muy poco, porque justo yo venía de otro proyecto que no habían esos tipos de límites, porque yo estaba ahí He metido 100%, en... ¿cierto? Ajá. Aprendí cosas, pero es que uno no se lo aprende todo en un proyecto fotográfico, ¿no? Uno Claro. aprende cosas ni en el que sigue ni en el que sigue, es un constante aprendizaje porque uno vive y muere con sus proyectos. Entonces este proyecto del azote como que
sí me ha enseñado es como los límites, mis límites, los límites con los demás, que no es un proyecto acabado, entonces todavía a mí me faltan muchos aprendizajes ahí, pero de lo que he aprendido también es como si bien el trabajo inmersivo es importante y el tiempo, también yo tengo que cuidarme energéticamente, corporalmente, porque sí ha llegado a un punto donde yo digo como, parce, estoy cascado, o sea, me siento cargado emocionalmente, estoy raspado, estoy molido, me duele la espalda y todo esto. Y eso también como que me hace reflexionar acerca del método, de la fotografía inmersiva, yo hasta qué punto puedo poner mi cuerpo, ¿cierto? Hasta que el cuerpo me diga como ya no más, o hasta que me pase algo realmente serio. Esos son como ya esos problemas éticos y personales que vienen como con este tipo de foto, porque esto es insostenible en el tiempo. Y pasa, por ejemplo, con trabajos de varios fotógrafos, ¿no? Ahí está, de hecho, Lanal Goldin, Mike Bruduy, que llegó a un punto donde es como el proyecto y ya. O sea, lo ves como finito en algún momento, al menos esta práctica súper inmersiva. O sea, que se me termine de desarrollar el lóbulo frontal, ahí ya es como listo, ya lo que fue, fue ya ahí muere, ya voy a hacer moda. Pajarito. Exacto, ya, claro. Sí, claro, lo que tú mencionas de el cuerpo como dispositivo de trabajo y dispositivo político y de todo, ¿no? Que eso me hace pensar en, hace poquito te entrevistaron en Gaceta, un colega y amigo, Santiago Sembrano, y tú le mencionas en algún momento algo que a mí me intrigó, que quería mencionarlo para que habláramos, que es como todo lo que te atraviesa el cuerpo para luego aterrizarlo en la fotografía como acto político, que creo que tiene que ver un poco con lo que mencionas, pero ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué significa esto de que te atraviese el cuerpo, más allá de, no sé, en este momento que te raspaste porque te caíste ahí haciendo el registro, pero en general, ¿cómo ves eso? Eso creería yo, y he sido consciente también, es que es como un acto de respuesta a los métodos clásicos de la fotografía, gringa, anglosajona, que siempre hace que el fotógrafo esté como en un punto de superioridad, en un punto como de supremacía, también colonial un poco, y el hecho de hacerlo de esta forma implica como esa contranarrativa al método clásico de la fotografía documental. Entonces ahí nace como una necesidad de hacerlo desde acá, de entender las cosas desde acá, de dejar que sí me pasen por el cuerpo y no establecer como esas distinciones apolíticas, esa distancia. sí, sino que al contrario, es como es político, es totalmente personal y también es, ¿cómo decirlo? Parce? Como que sí abarca uno como ese tipo de, de decisiones o de, ¿cómo decir?, de consecuencias por tomarse las cosas desde una posición y no simplemente desde un relativismo, ¿no? Que es como es esto y es esto y es esto y si no le gusta pues baila. Yo no le tengo que obedecer a periódicos, no le tengo que obedecer a editoriales, a nadie, ¿cierto? Como que siempre es como un trabajo hacia sí mismo con los otros. Claro, eso me hace pensar en, esta semana tuvimos un conversatorio con fotógrafos y fotógrafas palestinas y Dina Salem, que es una de las que participó, mencionaba esto, que ella decía que era como fotografía de paracaídas, lo mencionaba algo así, era como desde que arrancó el genocidio en 2023, a ella la contactan un montón de fotógrafos del norte global, de Europa, bueno, y diciéndole, mira, yo quiero fotografiar este campo de refugiados, acá quiero este punto, y es, o sea, como casi que un tour de como el horror del pueblo palestino. Y de hecho se ve ya, o sea, existen tours de... ¿En serio? Yo no he visto eso. ¿Como tours fotográficos? No, tours de Israel, que trae turistas a ver cómo los bombardeos. Qué demencia. Pero ella mencionaba eso, que lo pienso por lo que mencionas, como de esta visión anglosajona, como de caer al punto, hacer como el tour de lo que me da la foto y luego abstraerme e irme otra vez a mi país y a mi casa. Recibir mis premios, mis reconocimientos y mi luca. Sí, es justo eso, como el acto colonizador que aún no se lo ha podido quitar la fotografía. Entonces ahí uno se hace como las preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo? O es hacerlo de forma inmersiva,
o es no hacerlo, claro. o es entregar las cámaras, es entregar el poder también. Es como las discusiones justas en las que ahorita siento que la fotografía actual está. Sobre todo, digamos, uno dice acá en Latinoamérica uno se lo piensa, ¿no? Sí. Yo no sé si afuera, pero eso se ha implicado que la fotografía esté como en ciertos momentos en una crisis continua donde ya las imágenes se repiten, los temas periodísticos se repiten, ¿cierto? Y además unos círculos de violencia del país que hacen que es como, parce, estamos hablando de lo mismo hace 60 años, es como que está cambiando, nada. Entonces, eso ya son como otro tipo de preguntas y reflexiones para otra entrevista. Otra entrevista más. Sí. Pero digamos, eso trayéndolo al estado actual o como a tu visión, de pronto tu lectura actual más bien del gremio fotográfico, ¿cómo lo ves ahorita? O sea, de pronto faros en referentes que estén haciéndolo diferente, o sientes que seguimos haciendo un montón de fotografía de paracaídas, como dice esta fotógrafa. Pues sí, yo creo que hay gente que lo sigue haciendo, obviamente porque tampoco, o sea, como que ni se lo preguntan y está, no sé si está bien, pero sí creo que actualmente como que en el gremio fotográfico existe una, más que una preocupación, una necesidad, porque se están dando cuenta que la fotografía clásica de ese tipo está en una crisis, y eso que ha implicado como cogerse de los relatos, hacer las vainas coautorales, a veces hasta ni poner el nombre del fotógrafo, o que, no sé, que el 70% de lo ganado sea reinvertido. O sea, hay varias formas de tener esa acción sin daño, pero es un tema, creería yo, que muy actual en la fotografía, que se está charlando, que eso está bien y que seguramente va a llegar a un feliz término. Bueno, eso esperaría uno con la imagen y con la fotografía precisamente. Tú mencionabas ahorita esto del documentalismo, pues como estaba práctica anglosajona y luego como en contracara, por decirlo así, una práctica que viene más de acá. Y en la entrevista de Gaceta mencionabas esto del nuevo documentalismo latino. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo te has acercado a esa práctica? ¿Cómo te la has pensado desde tu propio trabajo? Ok, o sea, el nuevo documentalismo latino, digamos que no sé si exista como tal, pero sí sé que existe el nuevo documentalismo y es como justo en el lugar donde yo he decidido posicionarme. Eso tiene como sus implicaciones, sus metodologías, sus técnicas, y precisamente es eso, que no es una fija. O sea, vos no puedes hacer el mismo proyecto en diferentes tipos de poblaciones. Eso es como lo primero. Lo segundo sería como los procesos largos, los procesos inmersivos, no extractivistas, y también sentir que los temas autorales se tienen que diluir como en algún momento. Y además es como, siento yo que es como la parte que a mí me parece interesante de este nuevo documentalismo, y es como no documentar lo que a vos no te atraviese. De alguna forma es necesario que uno la atraviese como lo que va a documentar, porque si uno no entiende las cosas de forma profunda y sentimental, se queda uno como chapaleando ahí arriba, ¿no? Por eso, no sé, hablar de Palestina, por ejemplo, siendo palestino, hablar del skate siendo skater, ¿no? Hablar del punk siendo punk. Entonces, de eso se trata, igual con los temas de género, por ejemplo. O sea, va a ver muy raro un man cisgénero como retratando lo queer, por ejemplo. Es como, no. Ver también que, o en lo indígena, yo creo que sí, o sea, hay gente. O fotografiar, no sé, la guerrilla desde adentro, por ejemplo, que ahí está esta fotógrafa que no me acuerdo cómo se llama. No sé. Pero entonces sí, se trata es como de eso. Igual la fotografía latinoamericana y la fotografía en general se ha ido democratizando un poco, siento yo. Ya es más fácil el acceso a dispositivos fotográficos, entonces eso va a traer nuevos relatos. Claro, sí, como salir de nuevas formas de documentar. Es verdad. Ahora que mencionas esto de lo de realmente conectar con eso que estás registrando, hay una reflexión que yo hago como de los trabajos con los cuales has conectado, que es como esta búsqueda o como esta, no sé si búsqueda, pero sí me resuena como tanto en lo punkero como en el Gravity, sí, como esta búsqueda por la autonomía, ¿sí?
Ahorita lo mencionaste y también en esta entrevista hablabas de esa posibilidad de irse, como lo que decías, ir a la costa. Yo me puedo ir a la costa con la bicicleta, y la bicicleta, bueno, yo solo monto bici acá en la ciudad y ya, pero para mí como mujer que usa el transporte público, la bicicleta ha significado la autonomía, o sea, completamente en mi vida, como que me trajo esa noción. Y al mismo tiempo, y también por cercanía de algún tipo con escena punkera acá bogotana, como que conecto esa autonomía con esa escena, y por eso resueno como en esa búsqueda. Y quería preguntarte si lo has pensado en algún momento, como el tema autónomo. Autónomo no. Pero justo ahorita que lo dices, como sí, si hay una búsqueda por la libertad. Si bien eso puede ser utópico, sí, pero pues la utopía es la que lo mueve a uno hacia un lugar. Sí. Y justo pues la libertad puede ser como ese lugar al cual ni sabemos cuál es, pero hacia allá vamos, ¿no? Y sí, y también digamos que en lo personal también es una búsqueda de mi libertad, que sería como la conciencia de mí mismo. Entre más consciente sea yo de por qué hago lo que hago, más libre me voy a sentir, de cierta forma. Eso también me lleva a una pregunta que quería hacerte, y también la tocamos como en este conversatorio, de esta pregunta constante, y siento que ahorita en un momento, en el caso de estos fotógrafos, como pues de todo lo que está pasando, surgía mucho la pregunta de por qué y para qué. O sea, como por qué hacemos esto, para qué hacemos esto, porque muchos decían, le hemos perdido el sentido a esta vuelta porque nada está cambiando. Como que nosotros registramos todos los horrores y nada está cambiando. Digamos que traslado la pregunta acá, quitando como el tema de esta situación actual, más hacia tu práctica fotográfica. Cuando tú te preguntas por qué y para qué, ¿qué te respondes a ti mismo? Ok. Pasa algo, y es que justo yo no me enmarco como en eso, y ya lo dije. Entonces mis preguntas son como de otra corte. Claro. Y yo me tengo que responder en un principio es como preguntas muy personales. Si bien lo mío parece documental, en el fondo es una práctica artística, es mi práctica artística. Claro. Que si bien es la foto, yo en cualquier momento puedo decir como no me gusta la foto, me cansé de la foto, voy a hacer otra cosa, porque lo que siento en lo más profundo es que tengo una necesidad creativa de poder narrarme, o de tener que narrarme lo que siento para poder vivir. O sea, es que para mí esta vuelta es un acto corpóreo. Eso que implica que si bien la cámara es la extensión de mi cuerpo, también es algo que yo necesito. Es como comer, es como dormir, ¿cierto? Es una necesidad corporal hacer lo que yo hago. No es una necesidad laboral, una necesidad del cuerpo, es una necesidad creativa. Y sin embargo, igual estás empezando a verte inscrito dentro de un gremio, o sea, estás exponiendo acá en la Bienal. ¿Cómo te ves inscrito en ese circuito? ¿Qué rol has visto que tienes, o cómo te ves a ti mismo dentro de ese circuito? También porque te he escuchado mencionar un par de veces esto de, es que yo no le debo nada a nadie, por decirlo así. O sea, yo no le debo a un periódico o a una editorial. Es como, es mi trabajo, es mi visión, como una vez más como esta autonomía de la que hablamos. ¿Cómo te ves ahorita frente a ese circuito? Porque probablemente va a empezar a pasar, ¿no? Como más exposiciones, más exposición tuya, como entrevistas, medios, etcétera. Eso es, digamos que de las cosas que más ha sido nuevo y como confrontativo, como la exposición del trabajo. Como saber que hace un tiempo el trabajo existía y caminaba ya, pero no tenía como esos ojos y no estaba inscrito en eso, como en un gremio fotográfico. Pero lo que sí me he dado cuenta con eso es que como que sigo teniendo ese rótulo del fotógrafo tal en estos espacios. Claro, ¿no? Porque, el del margen. Sí, porque no pertenezco, y creo que si bien uno valora porque la obra mía de cierta forma también no es tan común para estos espacios, ¿no? Entonces el hecho de estar ahí también es como un acto político, ¿cierto? Como estas obras que vienen de estos lugares hechos por estas personas, ocupando estos espacios que normalmente están ocupados por otros discursos de la fotografía. Es como, bien, algo se está haciendo. Igual, pues eso tiene implicaciones, pero creo que no son tan profundas como la gente los ve.
porque yo de aquí yo viajo y me voy para Manizales y mi vida va a seguir siendo la misma, la obra y yo voy a seguir creando porque lo necesito y ya. Sí, como Y que la vida listo. sigue. Pero antes, pero sí es como muy chimba verse en cuadros, verse en libros, porque obviamente no voy a decir que no me gusta, porque obviamente me gusta el hecho de que la obra trascienda y que no se quede como simplemente en un archivo personal, sino que se pueda ver, porque esa es una de las necesidades que tiene la imagen y la fotografía, y es que para que exista necesita ser vista. Entonces siento que antes está existiendo mucho mi obra. No sé si más de lo que yo quiero, pero está existiendo y eso ya es una ganancia para mí. Claro, está pasando cosas ahí igual. Has cubierto la escena punkera y has cubierto, pues ahorita sigues en este trabajo inmersivo con El Azote. ¿Hay alguna otra actividad que hacer, escena, parche, que te intrigue o con el cual tengas ese llamado que te haga pensar como en un paso siguiente? Digamos que hasta el momento no, porque ¿qué pasa? Hablábamos ahorita de los llamados. En este momento siento que mi llamado está Sigue estando ahí. ahí, ¿cierto? Obviamente hay cosas que me gustan, no sé, la pintura, el collage, por ejemplo, lo plástico, lo escultórico me está llamando, pero aún no he encontrado ese llamado como real. Además que como el método mío implica que cada proyecto fotográfico me exija un 100%. Quizás proyectos personales, del archivo, que son vainas que uno va camellando como cuando tiene la posibilidad, pero en este momento estoy enfocado como solo en este proyecto. Bueno, pues Carlos David, muchas Muchas gracias por gracias este a ti. espacio, por las respuestas y por tu tiempo. Vale, gracias a Gracias. todos. Gracias. Listo, no, gracias de verdad por el espacio. Muy Estuvo chévere. bueno la conversa.